Buenas tardes, bienvenidos a otra nueva edición de los Encuentros Luis de Molina, aquí en Cuenca. Hoy contamos con un invitado muy especial, ahora tendré el gusto de presentarle. Y digo que es especial porque quizá nos va a ayudar a movernos un poco del campo al que estamos habituados en este espacio, pero no por ello vamos a tratar un tema menos importante, concretamente el del patrimonio y la restauración, que yo creo que es una cuestión que bien afecta a muchos municipios y localidades de nuestro país. Buenas tardes, en primer lugar, Antonio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias. Y muchas gracias también por invitarme y tener en cuenta nuestra experiencia, que puede aportar un poquito más a la dilatada trayectoria que ya de por sí tiene Cuenca. Bueno, pues él es Antonio Jiménez, es director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín y es el encargado, entre otros, pero tienes un peso importante en esta institución, de promocionar y dar peso y dar valor a todo el conjunto, a todo el patrimonio cultural y también económico, por qué no decirlo, de lo que hoy en día es Albarracín. Entonces, vamos a tratar sobre todo cuál ha sido tu papel y cuál ha sido tu experiencia al frente de esta institución. Y en primer lugar, por ello, me gustaría preguntarte, creo que, que si no me equivoco, el trabajo comenzó en 1996 y si estoy en lo cierto, y me gustaría preguntarte en qué estado o en qué situación se encontraba Albarracín cuando tú tomaste cargo de la institución en la que presides, vamos. Bueno, en primer lugar hay que decir que llevamos 24 años de fundación, sin embargo tuvimos anteriormente 2 programas de escuela-taller, de aquellas escuelas-taller de los años 80 que eran muy buenas, ¿vale? De las que era, sobre todo el padre del proyecto era Peridis. Entonces contamos con unos cimientos buenos a partir de los cuales sacamos adelante lo que hoy es la conocida Fundación Santa María de Albarracín. ¿Vale? Entonces, realmente el pulso de esas escuelas-taller y de los inicios de la Fundación te hicieron ver con claridad que Albarracín necesitaba una atención importante. Albarracín es un legado histórico, Albarracín tiene un origen medieval, con lo cual es una ciudad histórica de origen medieval, como a Cuenca, colgada en las montañas y muy necesitada de atención en aquellos momentos, sobre todo del patrimonio público, y yo diría que del privado también, pero especialmente los monumentos de calado en Albarracín eran los que preferentemente necesitaban atención. Y sabíamos o deducíamos entonces que si ese patrimonio público, el de todos, se recuperaba, era relativamente más fácil que la iniciativa privada siguiera la estela y fuera recuperando también el patrimonio privado. Bueno, ese Albarracín necesitado es el que, en el que nosotros nos instalamos a partir de la restauración, sobre todo del viejo Palacio Episcopal, un edificio de 3.000 metros en el centro de la ciudad. ¿Qué se hace con eso? Entonces, precisamente con una de las escuelas-taller recuperamos ese palacio que inauguró la reina Sofía ya en el año 95 y que además nos dieron el premio Europa Nostra un año después. Es decir, empezamos con solvencia y con pujanza, haciendo una intervención que hoy continúa siendo una intervención ejemplarizante de los exteriores y muy especialmente, y por eso lo subrayo, también de los interiores, y con algo que ya iba a ser un poco nuestra preocupación a partir de entonces, pensando en las finalidades. Claro, hablar en el año 95 de Palacio de Reuniones y Congresos, pues en fin, era un poco casi surrealista, porque la gente te decía, bueno, pero ¿y quién va a venir a reunirse aquí? Hemos de pensar que estamos en Teruel, en una población de 1.000 habitantes, a 30 kilómetros de la ciudad. Bueno, se inició un proyecto ejemplarizante con el que aprendimos como buena escuela-taller todos los que participábamos y que nos permitió dar el salto a Fundación aplicando lo que habíamos aprendido ahí, con lo cual el engranaje inicial era relativamente sencillo por cuanto el planteamiento lo teníamos ya realizado. Evidentemente complejo, porque en un pueblo pequeño todo es muy complejo y todo es muy complicado, pero se iniciaba con esos cimientos y con esa práctica inicial que ayudaban y estimulaban mucho. A nada que uno bucee un poquito en la historia de Albarracín, puede darse cuenta de la riqueza histórica que tiene, pues desde las tribus celtas de los lobetanos, una fortísima presencia andalusí también, cristianos. ¿Qué es lo que hoy en día queda en Albarracín que podemos, que la gente puede ver a primera vista? ¿Cuál es la gran marca que tiene Albarracín de toda esta
magma cultural? Yo creo que quizás por mi deformación, pero me atrevería a decir que no por mi deformación. Yo creo que lo que prima, y le ocurre a Cuenca igual, es el denominado paisaje cultural. Es lo que entra por la vista. Eso es la hoz del río Guadalaviar, con esa ciudad perfectamente conservada en la parte alta. Eso es prioritario, eso es lo que a la gente le despierta el gusanillo y el interés. Es algo que hace falta ser muy mendrugo para darte cuenta que eso es francamente especial. Entonces, ese paisaje está justificado, y ahí vienen las singularidades, primero por la historia. Si no hay historia, no hay conjunto histórico que valga. Entonces, el paso de los musulmanes a los cristianos, la independencia que tuvo en la Edad Media ha sido decisivo. Eso ha sido tremendamente importante en la vertebración de ese conjunto histórico y su devenir a lo largo del tiempo, ¿no? La Edad Media, el siglo XVI y el siglo XVIII. Y algunos dicen, bueno, y el XX y el XXI también, porque se está produciendo, se está generando, y es verdad que los conjuntos históricos hoy están activos. Son centros neurálgicos de interés. Entonces, la historia evidentemente está plasmada además con unos museos extraordinarios, tienes que conocerlos. Lo de Albarracín es muy serio en museos públicos. El Museo de Albarracín es, bueno, la mejor colección de materiales cerámicos del siglo XI de toda España, de época andalusí, está en Albarracín. ¿Vale? Y después, desde luego, el Museo de la Iglesia. Hemos de pensar que en el momento que se van los musulmanes, vienen los cristianos, se crea el obispado, un obispado en una ciudad pequeñita, pero claro, eso demuestra la importancia que tuvo histórica en esa independencia la creación de este obispado medieval, pues implica un proceso francamente singular, colgado en este caso de la percha de la religión, del catolicismo. Y claro, tenemos catedral, tenemos 9 iglesias, ermitas, y un patrimonio excepcional, porque si algo hay importante en Albarracín es que se ha conservado todo, con lo cual era otra obligación el crear el Museo Diocesano. Pues ese museo es de una riqueza y de un interés, vamos, impresionante. Hay que decir que está en el viejo Palacio Episcopal que he mencionado antes y que ocupa las dependencias del propio Palacio Episcopal. Pero que ¿cómo vivían estos personajes del siglo XVIII? Solamente hay una forma de constatarlo de verdad, es recorriendo los espacios que se recuperaron con esa escuela, que eran los habitáculos que ocupaba el obispo y que hoy además tienen bien expuestos el tesoro de la catedral, por resumirlo de alguna manera. Bueno, la historia se plasma en esos museos, pero se plasma también en la arquitectura, ¿no? Entonces hay edificios del siglo XVI, del siglo XVIII, y hay un buen hacer en torno a... Eso me enorgullece mucho, un buen hacer en torno a la recuperación de la arquitectura modesta, porque parece que el patrimonio solo tenga que ver con las grandes casas, pero bueno, vamos a ver, y una arquitectura modesta como la Casa de la Julianeta o cualquier otra de las casas populares de Albarracín, pues ese buen hacer en torno a la aplicación del yeso rojo de Albarracín y sobre todo la estructura de madera, la preservación del patrimonio ha sido decisivo. Y decía, perdón, que la historia ha moldeado Albarracín y evidentemente la naturaleza. Como Cuenca, pues es que la hoz del río era el foso, ellos se suben arriba y se protegen con un sistema defensivo de 3 castillos y 2 murallas. Y ahí empiezan a construir conforme a la tradición que importan los musulmanes de Marruecos, con yesos y maderas, que es lo que les da el terreno. El resultado final es un paisaje cultural de indudable interés y de una gran calidad. Y es muy importante, encima con el cuño del buen hacer en torno al patrimonio, que es lo que todo el mundo quiere, si ha hecho bien. Me vas a permitir recoger el hilo acerca de estos talleres que me estás comentando. Bueno, cabe destacar que dentro de la Fundación lleváis a cabo un gran número de actividades de difusión, no solo de conservación, pero estos talleres quizá cobran vital importancia. Y lo que me gustaría preguntarte acerca de ellos, sobre todo para, digamos, otras localidades que pudieran estar interesadas en imitar de alguna manera la actividad que realizáis, es qué tipo de gestión o de actividad dentro de estos talleres ha sido más difícil de conseguir. Quiero hacer referencia a esos materiales que podéis utilizar para restaurar, que quizá no son o ya no están tan accesibles, quizá por la época a la que se quiere imitar. Entonces, ¿cuál ha sido exactamente, cómo fueron los inicios de esas escuelas taller? ¿Cuáles fueron las dificultades? Y sobre todo, ¿cuál fue de qué manera la gente de Albarracín, los habitantes de Albarracín, asumieron estos talleres?
A ver, yo creo que en los comienzos, como todos los comienzos, son muy difíciles. Y yo recuerdo una mesa, una silla y un paquete de folios delante para decir vamos a sacar adelante algo que llaman escuelas taller. Lo primero que hice, desde luego, fue visitar otras escuelas taller para ver los buenos ejemplos que teníamos alrededor. Bueno, a partir de ahí, pues a montar unos talleres. Perfecto. Yo creo que la dificultad es lo que yo llamo la ruralidad, la más importante, porque es que nadie se lo cree. Yo recuerdo a los jóvenes de aquel momento que me decían, pero que nos van a pagar por aprender, si lo que queremos es aprender, y ahora resulta que además nos pagan. Claro, se pagaba efectivamente porque trabajaban, se trabajaba en la práctica. Eso fue maravilloso cuando además tienes un ramillete de gente extraordinaria del propio contexto. No venían de fuera. Albarracín no les daba igual, que es lo que suele ocurrir cuando unos vienen de fuera a ocupar un puesto de trabajo. No, no, es que era gente del lugar y de la sierra y de los pueblos de alrededor, con lo cual, claro, era gente muy emprendedora. Dificultades de todo tipo, iba a decir, y sobre todo políticas en determinados momentos. Habrá que acordarse que llegamos a salir incluso a la plaza de San Juan de Teruel, donde están, digamos, los ministerios de Teruel, ¿verdad?, con pancarta incluida en determinado momento. Es decir, los comienzos no fueron fáciles. Hombre, me acuerdo que hubo incluso una moción de censura que utilizaba la escuela taller, por eso digo bastante. Los comienzos eran difíciles, pero había una energía de la gente joven unida, yo creo, y ahí estaba yo también, que era tan joven como los que iban a ocupar los puestos de alumnos de aquellas escuelas taller. Entonces, el empeño de salir adelante y la credibilidad de algunas de las instituciones en favor de lo que aquí se estaba fraguando nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho, muchísimo. Pero yo diría que la energía de la gente y la voluntad de sacarlo adelante. Yo siempre decía, nuestra escuela tiene que ser mejor. Y desde luego no pudo acabar mejor, perdón, es que me parece mentira después de casi 25 años que la reina Sofía venga a Albarracín, a ver, Albarracín, que no es Cuenca, que venga a Albarracín a inaugurar el viejo Palacio Episcopal transformado en Palacio de Reuniones y Congresos. Eso fue un día muy grande y muy prestigioso para Albarracín. Hicimos historia con aquella gente. Me llama la atención cómo estos talleres, igual me equivoco, pero se han convertido, si no en el motor, en uno de los principales motores económicos de la localidad. Entonces, ¿en qué medida estos talleres resistieron la crisis? Mucho más cuando el tipo de trabajo que pueden realizar pues no se caracteriza principalmente por aprovechar economías de gran escala. ¿Cómo recibió esto las instituciones? ¿De qué manera recibió en su principio este tipo de actividades? ¿Hubo un rechazo, dudas o directamente se pudo ver el potencial? En cuanto demostramos que éramos capaces, los primeros que se montan en ese buen vehículo son las administraciones. Y yo tengo que reconocerlo. Una vez que ya se ha cuajado el proyecto, que ya tiene ahí garantías de las administraciones desde la comunidad autónoma, nos han empujado permanentemente hasta hoy. ¿Vale? Los 30 años puedo decir que salvo esos inicios difíciles, después pues hombre con dificultades como todos los proyectos de vida, pero se ha podido flotar entre otras cosas porque las administraciones lo han visto bien y han empujado considerablemente por la Fundación Santa María de Albarracín. Cuando ya hay resultados es que es evidente. ¿Vale? Hoy Albarracín es un ejemplo en Aragón y es un ejemplo en España. Y entonces eso afianza mucho, eso da mucha credibilidad y eso da mucha confianza también en las administraciones. Ahora tengo que decir, las escuelas taller surgieron para recuperar el patrimonio y aprender y mostrar a los jóvenes y para crear empleo. Llegamos a crear 4 empresas de economía social. Éramos muy valientes. Y éramos muy jóvenes. Hoy te das cuenta que aquellas empresas de economía social se sujetaron lo justo como para pervivir. Algunas perviven y coletazos de esas primeras iniciativas todavía hay muchos por allí. Pero es que en aquellos momentos crear 40 puestos de trabajo de economía social, pues claro, en cuanto falta la tutela del gran proyecto escuela, y se trata de ganarse el pan todos los días y entran en conflicto pues los intereses incluso personales y familiares, ¿no? Bueno, es muy difícil crear empresa de futuro desde la nada, ¿vale? Y ahí, pues en fin, se padeció lo suyo. Primera cosa. Segunda cosa, muy importante, pues la restauración ha sido clave para continuar haciendo que los albañiles continúen trabajando.
que los canteros tengan trabajo y que el Yeseire, que también nace de la fundación o de las escuelas taller primeras, pues tenga trabajo para continuar fabricando el yeso rojo. Iba a decir los forjadores, es decir, los pintores o las pintoras, claro, todos esos oficios cuelgan de algo que se llama regeneración, pero hay que regenerar. ¿Y quién continúa regenerando? Pues sobre todo la fundación. La máquina del tren que hace que la cosa funcione en mejora del patrimonio es la fundación. Ahora, si la máquina del tren funciona, lo demás va funcionando y el tiempo nos da la razón. Pues se crean otros hoteles, se rehabilitan otras casas, se hace que el fontanero funcione, que el electricista funcione, que el carpintero tenga trabajo. Es decir, es todo una amalgama haciendo que la máquina que tira de todo eso pueda ser la fundación y, hombre, hay que decirlo también, las administraciones, especialmente pues el ayuntamiento de la localidad, contribuye con esa labor importante. Se trataba de posicionar a Albarracín en patrimonio y para eso, pues eso, que la máquina funcione y todo lo demás cuelga. Ahora, muy importante, no nos conformamos con eso, fuimos un poquito más allá. No solamente nos dedicamos a restaurar el patrimonio arquitectónico visible, no solamente los cascarones que se ven y lo que hay dentro. Es decir, tú entras en la catedral y tienes archivos, biblioteca, textiles, orfebrerías, retablos, tallas. ¿Qué se hace con todo eso? Una de las singularidades de Albarracín, de las que nos sentimos especialmente orgullosos, es de la magnífica labor de restauración mueble que fuimos capaces de abordar ya con la fundación. Es decir, dimos un paso más en la profesionalización del oficio. Ya no nos conformamos con ser buenos albañiles o tener buenos forjadores o canteros, que demanda Albarracín lo que demanda, ¿vale? Fuimos un poquito más allá y nos especializamos también en restauración mueble a partir de unos cursos para técnicos en restauración de este país. Decir así en síntesis que hemos recuperado 1.500 bienes muebles y que han pasado por Albarracín 1.600 restauradores son palabras mayores. Yo digo que Albarracín se ha transformado en una universidad temporal de restauración y eso es muy emblemático si tenemos en cuenta que eso está ocurriendo en Albarracín. 1.100 habitantes a 30 kilómetros de Teruel y a 1.100 metros de altura. No deja de ser curioso. A esto último quería hacerte referencia ahora y es, usando Albarracín como trampolín, ¿cuál crees que ha sido realmente, o si es que lo ha tenido, yo creo que sí, el impacto que ha tenido el municipio en su forma de trabajar o en su forma de hacer? ¿Cuál ha sido su, digamos, su difusión o la imitación que ha podido tener respecto de otros municipios de España? Mira, yo diría que evidentemente no se trata solo de restaurar, podemos dejarlo todo precioso, preciosísimo, pero si después no le inyectas energía, eso se apaga. Entonces, la forma de inyectar energía, y eso pues hila perfectamente con lo que has llamado promoción, la cultura. La tabla de salvación del patrimonio se llama cultura, no hay que inventar nada, está ahí. Es cultura, es la cultura del disfrute, ¿vale? De las artes o de lo que sea, pero cultura, ¿vale? Bueno, pues entonces, claro, era excepcional organizar una serie de cursos de música, cursos de fotografía, de ilustración, de pintura de paisaje, de música, conciertos, exposiciones. A ver, todo ese engranaje cultural es lo que hace que Albarracín tenga notoriedad, ¿vale? Y no solo eso, que se active la economía. Es que Albarracín no tiene población como para organizar un curso de fotografía y periodismo de ámbito nacional. ¿Quién viene? Pues la gente de España, de diferentes lugares, de Barcelona y de Madrid. Ponemos 2 autobuses, nada menos, por ejemplo, ¿no? O 50 madrileños que vienen a un curso de música. O por qué no hablar del curso de medieval con José Luis Corral. Pues es que son 50 personas que vienen de diferentes lugares a disfrutar. Pues esas 50 personas que están allí no solo ayudan a ese posicionamiento cultural de Albarracín, es que también están generando economía, porque es gente que disfruta, que valora, que respeta, muy importante, que respeta, ve el patrimonio con otros ojos, ¿vale? Bueno, ese personal está contribuyendo también a comer, a cenar, a alojarse, es decir, están creando economía paralela, es la cultura. Entonces, eso es muy importante. Resultado final de la restauración y de la cultura. Pues el resultado final es un posicionamiento excepcional de Albarracín, como decía antes. Y además,
con una singularidad que me gusta mucho remarcar y que creo que ya se me ha escapado antes, que es el posicionamiento, pero no en cualquier ámbito, sino en el ámbito del buen hacer. Eso es tremendamente importante, porque no solamente se hace, sino que se hace bien y tiene su reconocimiento. Y además se baraja a través de la cultura. Y por cierto, otro capítulo que se me ha escapado también muy importante es el de la atención de todo lo que se ha restaurado. Podemos dejar una catedral preciosísima, pero después ¿quién paga los seguros? ¿Y quién atiende las visitas? ¿Y quién paga el personal y forma al personal que tiene que atender esa catedral? Y que además todo lo que produce esa catedral y ese museo y eso repercute en el todos a través de la propia fundación. Yo no me hago más rico porque entre más gente a ver la catedral o al museo de turno. Sin embargo, todo eso contribuye a una autofinanciación de la herramienta pública que se llama Fundación Santa María del Albarracín. Bueno, tú, Antonio, que tienes, si no me equivoco, cierta formación filosófica, me vas a permitir salirnos de este plano algo más técnico para tratar otra cuestión que yo creo que es importante, y aquí quiero remarcar el caso que tenemos en Cuenca, donde algunas operaciones, por así decirlo, dejan ver quizá el sello de alguien personal, y en virtud de eso se destruye un poco lo que la propia historia de Cuenca, lo que sus propias piedras quieren, pues realmente tienen. Entonces, ¿en qué medida tú crees que hay una lucha entre la restauración y esa intención del autor, del constructor, que no es restaurador y que quiere dejar su nombre inscrito? ¿En qué medida esto deteriora todo lo que el que manda siempre es el patrimonio? Y eso hay que aprenderlo, y lo tienen que aprender las administraciones. Es que no manda ni el arquitecto, ni el arqueólogo, ni no, el que manda es el patrimonio. Las directrices que marcan qué hacer las marca el propio patrimonio. Tú sabes, tienes que saber leer en una casa. Esa casa es así, tú no eres nadie para trastocar ese patrimonio. Nada, ni arquitectos, ni responsables de urbanismo. No, es que las directrices solamente hay que salir fuera y leerlas. Digo, desde los pavimentos, las construcciones, las estructuras, las carpinterías exteriores, todo forma parte de ese todo. Y desde luego cualquier cosa que esté bien hecha estará en sintonía con ese patrimonio. En cuanto veas que hay algo que sale de su lugar, y perdóname, pero es que hay mucho arquitecto novedoso, y no me puedo callar, pues es que buscan más su firma y su reconocimiento que realmente lo que es el respeto del patrimonio. Es más, los arquitectos que no destacan son aquellos que se acomodan a la casa, están salvando, ayudando al enfermo que es la casa. No necesitan que sea ni más guapo ni más feo, simplemente lo que hacen es ayudar a ese enfermo a que esté en condiciones de ocupación y de habitabilidad. Pues ya está, ese es su papel. Y eso requiere una honestidad y una profesionalidad que en esta sociedad no sé si está muy reconocida. Antes, hace un ratito, fuera de cámaras, hemos tenido la ocasión de hablar de ciertos problemas que a su vez, quizá paradójicamente, puede plantear el tema del buen hacer, de este buen trabajo que hacéis y que tiene que ver con la cuestión del turismo. Entonces me gustaría que nos hablases principalmente de qué problemas supone el turismo para este tipo de localidades y cuáles son, a tu juicio, algunas posibles soluciones que se podrían plantear al respecto. A ver, yo lo que estoy viendo, y no es un problema de Albarracín, posiblemente ni de Cuencas, es un problema general de los patrimonios con mucho interés. Los patrimonios con mucho interés actúan de imanes en una sociedad en la que el turismo se ha convertido en una necesidad. Y entonces el turismo va, y el turismo cuando sale, y sale todo el mundo. Y hay periodos, Semana Santa, bueno, hay periodos de puentes que está todo el mundo, no en Madrid, sino parece que se hayan venido por estas tierras, ¿no? Claro, eso acaba inundando, se está rebasando lo que se llama la línea de capacidad, ¿vale? El umbral de capacidad de los lugares. Eso en Albarracín ya vamos aprendiendo. Y ese es un gran peligro para el patrimonio. Se hacen las cosas bien, el recurso vuelve a flotar en condiciones, se activa culturalmente, todo fenomenal, pero claro, al calor de lo que está ocurriendo en la sociedad, pues se transforman en revulsivos por atractivos para esas sociedades que necesitan de ese chip, de ese cambio de chip y que, insisto, hoy se ha convertido en una necesidad. Bueno, pues
el turismo masivo, y subrayo lo de masivo, no el turismo, no. El turismo masivo es un gran problema para todo el interior de España, para todos los conjuntos y desde luego para los conjuntos de pequeñas proporciones más. Es decir, tú ves Albarracín inundado de turistas y no tiene nada que ver con el disfrute de verdad, el palpar, el saborear ese Albarracín nocturno o diurno, pero sosegado, ¿no? Bueno, pues este es un problema que estamos padeciendo ya, y que no lo queremos ver porque eso produce mucho. Eso produce mucho. No tanto como nos pareciera, pero parece que es tener las calles inundadas y los restaurantes a tope, eso es a lo que todo el mundo aspira. Es un gran problema la masificación. Y paralela a esa masificación, una de las consecuencias que trae precisamente es la despoblación de los conjuntos históricos. Yo diría que ahora mismo Albarracín tiene ese gran problema. El conjunto histórico de Albarracín está despoblado y cada vez más. Y se está turistizando en exceso. Se convierten casi en bazares. No ha llegado todavía Albarracín, pero llegará. Y no voy a poner ejemplos de España, pero los hay. Hay malísimos ejemplos que en todos los foros que hablan de estas cuestiones salen a la palestra. Y voy a poner uno que sabe todo el mundo. ¿Pero quién se ha cargado nuestra costa española? La costa española nos la hemos cargado nosotros, conscientes de lo que hacíamos o inconscientes de lo que hacíamos. Pero es así. Las mejores calas, las mejores playitas, los mejores acantilados, pues son al final, son colonias de turistas, con chiringuitos por aquí, por allí y por el otro lado. Es un bazar turístico. Eso es un problema cuando de verdad lo que se exige, que es nuestro caso, es la autenticidad de los lugares, el sabor de lo que es, ¿vale? El turismo masivo y las consecuencias sobre todo de despoblación y desocupación de esos conjuntos históricos es un serio problema. Los conjuntos históricos son para vivir, no son para ver. No sé si quizá ves algún tipo de relación en el origen de esta masificación turística, la forma en que las personas a día de hoy entendemos lo que es viajar. ¿Realmente la gente viaja para entender o simplemente para moverse, en el cual el patrimonio es solo algo que en la foto resalta al individuo, cuando realmente lo que importa es lo que hay detrás? A ver, yo no soy experto de estas cosas, pero sí que huelo lo que veo que está ocurriendo en Albarracín, pero que, insisto, ocurre en todos los sitios. De hecho, recuerdo a la Asociación Hispania Nostra que en una de estas jornadas me dice: pásate por Santillana del Mar. Y ya estoy poniendo ejemplos. Eso es un hervidero de gentes que les da igual estar en Santillana que en Villafelice de Abajo, si es que existe. Me da igual. Salimos por salir pensando que nos relajamos. Yo dudo que se relaje la gente viajando de esa manera. Viajamos para romper un poco. Yo dudo que rompan nada, sino que se van incluso más cargados de lo que salen. En esos contextos de ámbito turístico, de puestos de moda. Se pone de moda y todos hacemos lo mismo y salimos con lo mismo, y hoy con la imagen, que tú me has puesto de ejemplo, es clarísimo. La gente quiere hacerse la foto en el lugar, pero perdón, es que el turismo de verdad es el del viajero, entiendo yo, el del viajero que saborea, disfruta, conoce, tiene tiempo de charlar con unos, con otros, de hablar con los lugareños o de comprar los productos de dentro que no vienen de fuera pensando que descubren el universo. En fin, esa puesta en moda en esta sociedad del consumo en el que el turismo se ha convertido en otro producto necesario es un serio peligro para la salvaguarda, insisto, no de Albarracín, de todos los conjuntos históricos de este país, de todos. Es decir, hay gente que va solamente a comer cordero allá al lado de pegado a Madrid, y no digo el nombre, pero que es así, es un producto más y se trata de salir para después presumir que he estado, pero no has disfrutado ni has conocido. ¿Cómo es posible que en un Albarracín como el nuestro tengamos 170 y tantos mil visitantes y haya escasamente 30.000 personas interesadas en los museos, 30 o 40.000 personas interesadas en los museos, cuando los museos son extraordinarios? Porque tu interés es otro.
Es tomarte la cervecita en la caña, en la plaza, hacerte la foto, darte un recorrido y ya está. Hay que ir un poco más allá, hay que intentar conocer el lugar. Y eso se llama viajar con interés, no se llama turistear de fin de semana. Dada tu experiencia y también el éxito que habéis tenido con la Fundación de Santa María de Albarracín, me gustaría que nos hablases, quizá, bajo tu óptica, qué otras ciudades españolas podrían ser revitalizadas de igual manera que Albarracín, o ciudades que tú les veas fallos clamorosos y que pudieran revertirse. Mucha gente me dice que somos un modelo que se podría copiar, que se podría reproducir. Y yo creo que sí, pero se tienen que dar tantos factores. Es decir, la sintonía administrativa no es fácil. Yo no sé cómo la hemos logrado, pero yo sé que en Albarracín la hemos logrado. La sintonía administrativa, si las administraciones no se ponen de acuerdo, ¿cómo puede ser? Que tengan en cuenta además la profesionalidad y el buen hacer de los técnicos. Eso normalmente cuesta asumirlo, ¿no? Cuesta asumirlo también por parte de las administraciones. Luego las rivalidades en los contextos reducidos están a la orden del día. Bueno, parece ser que hemos sabido bregar, pero yo creo que esos son problemas serios que hacen que los proyectos salgan con muy buenas intenciones y que escasamente a los 4 años siguientes se hayan caído. ¿Vale? Quiere decir que sí que es una herramienta que puede funcionar, pero se tienen que dar ingredientes importantes que ayuden. Yo muchas veces en mis reflexiones personales me pregunto, ¿y si no hubiéramos tenido escuelas taller? ¿Hubiera salido así la fundación? Pues ese carácter gradual yo creo que es importante también. El mantener equilibrios entre todas las administraciones en pro del patrimonio, no de los personalismos, en pro del patrimonio. El que además de todo eso se creen equipos implicados, que además de esos equipos implicados se haga de forma sosegada y que poco a poco. Habrá que reconocer que a veces uno se equivoca también y hay que dar un giro mayor para llegar al objetivo que tiene que esperar. Pues bueno, pero eso es cuestión de vida, es como los proyectos personales de cada uno. Y son ingredientes importantes. Y hablando de patrimonio, otra esencia que a mí me gusta remarcar mucho, que puede contribuir a que los proyectos sean ejemplares, es economía doméstica. No sé cómo decirlo. Y yo ya, la gente que me ha oído hablar, economía doméstica quiere decir, pues gastar lo que tienes. No puedes gastar más de lo que tienes. Claro. Claro que yo hubiera recuperado la Catedral de Albarracín, en vez de en 4 años, pues a lo mejor en 1, no lo sé si lo hubiéramos hecho bien. Pero en patrimonio hay que reflexionar, hay que pensar, hay que ver los restos que aparecen y qué es lo que interesa recuperar o no recuperar. Hay que dialogar mucho con los restauradores y los técnicos implicados, arqueólogos, arquitectos. Es decir, no es tan fácil. Y esa economía sosegada, esa economía, primero, intervenciones graduales y economía progresiva es importante. Y claro, yo tengo que reconocer, he sido un afortunado, porque a mí me han considerado en todas las administraciones. Yo he tenido jefes que han luchado y que están trabajando por nosotros. De hecho, vuelvo a tener un jefe que ha estado nada menos que durante 16 años. Perdón, eso es apoyo. Y yo creo que las administraciones deben apoyar, evidentemente no todo, pues yo creo que es que hay muchas ocurrencias que llamo yo, ocurrencias no, perdón, tiene que haber proyectos serios y rigurosos apoyados por las administraciones con resultados que se van consiguiendo progresivamente con economías domésticas y con equipos extraordinarios. Y eso que he resumido en esas palabras yo creo que son claves a tener muy en cuenta y que no siempre se dan. Dicho así, y además este tema me interesa mucho, quizá quien nos esté viendo podría pensar, bueno, sí, Antonio, esto suena muy bonito, que las administraciones sean capaces de coordinarse, que haya una buena intención y un amor por el patrimonio, pero la clave está en el dinero, en lo que puede costar el patrimonio y hoy en día con la que está cayendo, cabría decir, esto es imposible. Pues mira, entonces, sí, me gustaría preguntarte, ¿es más cuestión de decir, ¿realmente hace falta tanta cantidad de dinero para mantener, como Dios manda, por así decirlo, el patrimonio? ¿O hay que mirar más por el saber hacer que no es tan caro? Precisamente por eso, porque somos más pobres de lo que parecemos,
Somos mucho más pobres, las administraciones no tienen tanto dinero como en las épocas bollantes. Precisamente por eso hay que racionalizar mucho más y hay que buscar herramientas de gestión. Esas herramientas de gestión pueden ser, por ejemplo, una fundación. Una fundación sin ánimo de lucro, perdón, estás buscando herramientas de gestión eficiente. ¿Cómo? Pues poniendo en marcha proyectos que con menos dinero puedan sacar cuando menos los mismos resultados. Nosotros no somos una empresa, aunque funcionemos y se nos exija lo mismo que a una empresa. Nosotros no nos quedamos la mitad del dinero que nos dan para intervenir. A nosotros nos dan 50 e invertimos 50, con lo cual estás racionalizando mucho más los dineros públicos que hay que medir muy bien. Y de eso hemos dado cumplida cuenta en todas nuestras intervenciones. Si yo te digo que aproximadamente, ¿no?, en los 24 años que llevamos hemos gastado 6 millones y algo de euros. 6 millones de euros en una administración son pipas. En Albarracín han hecho casi todo. Es decir, no se necesita tanto dinero como la gente pueda pensar para la restauración de patrimonio. Y pongo un ejemplo. La Catedral de Albarracín, en nuestra intervención, han sido aproximadamente 1.200.000 euros. Y quito casi los 200 que nos los pagó una empresa para la iluminación. Casi, no todos, ¿vale? Oye, perdón, 1 millón de euros intervenidos en una catedral haciendo un trabajo ejemplar. Perdón, es que tendrán que darse cuenta las administraciones que deben ser gestores y pensar en la productividad y en la eficacia del dinero que invierten en cada sitio. Y ese es un problema. Yo creo que falla el capítulo de gestión. Yo añado gestión integral del patrimonio, pero creo que las administraciones reparten, subvencionan, pero sin ese retorno que creo que es fundamental. Yo creo que es precisamente las administraciones públicas las que tienen que pensar en sistemas racionales y eficientes de funcionamiento. Y eso es la gestión con herramientas públicas o semipúblicas de funcionamiento real. Y si no funcionan, fuera. Pero como tú montas una empresa y si no funciona, mañana hay que cortarla. Pues con esto pasa lo mismo. Y yo creo que, desde luego, se necesita dinero, evidentemente, pero no tanto como se derrocha. Realmente, yo veo una cubierta, dice, ¿pero cuánto está costando esta cubierta? Pero están hablando de millones de euros. Perdón, con esos millones de euros nosotros hemos recuperado todo el complejo de Albarracín. 6 millones de euros no es nada, se lo han gastado en la iluminación de una plaza. Es así, es así. Por eso, en mis reflexiones personales, yo creo que lo que falta, honestamente, es esa labor de gestión de lo público, que en este caso recae en la Fundación y en Albarracín, en ese pequeño átomo, ¿no? Hay otra cuestión que quizá creo que no se trata demasiado en el tema de la conservación, ya no tanto de la restauración, sino de la conservación del patrimonio, y es quizá el papel que pueden jugar los ciudadanos de a pie, que no están trabajando directamente en una fundación o una escuela taller, pero que sin embargo son propietarios de ese patrimonio que está en una ciudad o en una localidad. Quizá, no sé de qué manera, la cuestión de restaurar y de conservar el patrimonio puede entrar en conflicto con los intereses personales de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que, a tu parecer, debería entender la gente de a pie que tiene patrimonio en su poder? Está muy mal visto, pero es así. La labor de tutela que tiene que hacer la Administración no la puede delegar en nadie. Y se trata de dictaminar qué se puede y qué no se puede hacer. Y para eso están los planes especiales de los conjuntos históricos. Perdón, es que hay una normativa clara. El técnico del ayuntamiento solo tiene que dictaminar eso. Pero que eso es de obligado cumplimiento por parte de todos. Es que el patrimonio es de todos. Quiere decir que si tú tienes una casa, tú tienes que saber qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Y eso está reglamentado. Está reglamentado y consiste en aplicar la norma. Vamos, y las leyes de patrimonio. Los conjuntos históricos, si tuvieran planes especiales de protecciones de los conjuntos, mejor vivirían los alcaldes y los técnicos responsables de aquellos lugares donde hay un patrimonio excepcional. Porque solo consiste en aplicar. Y es que de eso no se escapa nada. Claro, otra cosa es que no quiera reglamentar porque es más maleable, es mejor dejar hacer a la gente. Claro, las consecuencias es el desastre total. ¿Se puede llegar a entender, Antonio, que aunque algo sea nuestro en propiedad, no es realmente nuestro?
¿Es posible que la gente llegue a entender esto para que se haga cargo? En una sociedad culta se debería entender. En una sociedad como la nuestra, donde priman los beneficios económicos, difícilmente. Porque dicen, esto es de la Iglesia. Sí, pero esa Iglesia es de Albarracín, el que no se lo lleva nadie. O esto es del Ayuntamiento. Pero, ¿y el Ayuntamiento quién somos? Si no todos. Perdón, es que esa sensación o esa apreciación de lo público está muy menospreciada, muy menospreciada. Y ya solo nos faltaban las cuestiones políticas. Pues claro, es que ser político está muy condenado, está muy penalizado por todos los avatares que todos conocemos. Claro, pues entre esa apreciación de lo público y además la consideración hacia los gobernantes y por lo tanto los tutores de lo público hace que se tambalee la cosa. Lo público no está muy bien visto. Y claro, pues yo es que creo que es la razón de ser de la democracia. Es lo público, pero lo público exige una concienciación importante para saber cumplir lo que tienes que cumplir. Que no hace falta que te lo diga nadie, es que lo tienes que cumplir. Si hay un plan especial y te dice que la casa no puede abrir más ventanas de las que tienes, es que no puedes abrir más ventanas. No puedes cambiar las ventanas porque a ti te parezca que... Y digo ventanas o digo subir volúmenes. Es que colores. por ejemplo, ¿no? Perdón, es que los pavimentos son como son, que solo tienes que ver y leer. Entonces, eso es de obligado cumplimiento. Y eso yo diría que, aunque se han dado pasos de gigante, en nuestro país todavía no está considerado como debiera. Tengo dos cuestiones más que quiero preguntarte, Antonio. La primera de ellas es, ¿en qué medida se puede o pueden casar o compaginarse lo que ya existe, la esencia histórica de un lugar como puede ser Albarracín, con la incorporación de nuevos elementos quizá más contemporáneos, aunque sean también artísticos? ¿Es posible una combinación sin que lo nuevo destroce lo que ya hay? Pero sin duda, claro, si se hace bien, si se integra bien, ¿por qué no? Y eso las normas lo deben marcar. Es decir, yo soy un hombre del siglo XXI, quiero pensar, y yo estoy viviendo en una casa del siglo XVIII, y no se lo cambio a ninguna casa de estas modernas. Pero es una concepción cultural. Es una concepción cultural, claro. Pienso, evidentemente, en esa normativa se admitirá o no se admitirá construcciones nuevas. Por ejemplo, en Albarracín no se admiten construcciones nuevas. Y si alguna se admite porque había fotos de cómo era y se admite la reproducción para preservar ese paisaje. Perfecto. Pero hay otros ejemplos. Oye, en Alarcón tenéis una iglesia con unas pinturas modernas de impacto, y es un ejemplo de convivencia. Y es más, es que si no había otra decoración, ¿por qué no se va a hacer una decoración del siglo XXI? Consiste en saberlo armonizar y en buscar a los técnicos que lo hagan y que lo hagan bien perfectamente. Se puede sintonizar siempre y cuando no se altere el valor del pasado, sino que además se incremente, ¿vale? Y siempre y cuando la normativa lo admita. Imagínate, recuperamos la iglesia de Santa María, yo no podría hacer eso. La iglesia de la Catedral de Albarracín no se hubiera podido hacer eso porque ha aparecido toda la decoración del siglo XVIII. Pues hay que preservar el siglo XVIII. Y es más, si quieren hacer inventos novedosos y vanguardistas, pues a lo mejor lo pueden hacer. Consiste en un barrio nuevo aplicar lo que la legislación o lo que la administración te autorice, ¿vale? Se puede, y en una casa moderna, bueno, hombre, perdón, es que vivimos en casas del siglo XXI. Difícilmente nos sentamos en las sillas de Anea, aunque yo no tengo ningún inconveniente. Pero es verdad, tenemos unos buenos sofás y tenemos unos buenos servicios. Eso no significa que haya que preservar a ultranza cualquier elemento, no, hay que actualizar para permitir que se vuelva a la habitabilidad adecuada, ¿no? Respetando aquellos elementos que singularizan el bien. Ya para terminar, Antonio, quiero que me cuentes, ahora mismo a todos aquellos que nos puedan estar viendo, cuáles son los objetivos a corto, medio y pero sobre todo a largo plazo que
que tiene la Fundación y que le queda a la Fundación. ¿Le auguras un buen futuro o hay algo de lo que haya que estar pendiente? Bueno, para empezar, yo creo que el futuro de la Fundación cuelga de la estabilidad que pueda tener y, sobre todo, de garantizar el mantenimiento de las 14 infraestructuras que tenemos. Es que cuidado, que se dice fácilmente. 20 trabajadores, 14 infraestructuras. Mantener esas 14 infraestructuras es importante. Por eso muchas veces dice, ¿a qué aspiras? Digo yo, a que se mantenga y que continuemos teniendo actividad cultural y que Albarracín continúe teniendo ese pedigrí diferente, primero. Segundo, dado que tenemos experiencia y que cada vez nos utilizan, si no como asesores, incluso como interventores, o intervinientes, mejor dicho, en aquellos lugares donde hay cierto patrimonio, véase el Maestrazgo turolense, nos está pidiendo cosas. En el Giloca nos han pedido alguna cosa también, sin salirnos del ámbito de la provincia de Teruel, aunque hemos salido, incluso a Zaragoza, incluso a Huesca. Pues bueno, pues ¿por qué no se puede intervenir en esos lugares, siempre y cuando sean públicos, en fin, que no afecte a otro tipo de intereses, ¿no? Bueno, pues parece ser que mi jefe actual quiere que además esa ejemplaridad que puede salir desde el llamado Centro de Restauración de la Fundación se aplique y además en edificios importantes o en patrimonios destacados de la provincia de Teruel, cuando menos. Perfecto, ¿por qué no? Es decir, el brazo de restauración de la Fundación es un brazo que puede admitir un juego para intervenir en otros patrimonios públicos. Pues si es factible, ¿por qué no? Eso puede dar una proyección importante en el ámbito de la restauración para la propia ciudad. De hecho, no dejamos de tener un centro de restauración público. Pues ¿por qué no utilizar esa herramienta? Bueno, pues deseando que la gente pueda ir al Albarracín no solo a disfrutar y a entender y a comprender todo lo que allí emerge, nos vamos a despedir agradeciéndote sobre todo la visita, que te hayas tomado la molestia y el tiempo de estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. A los que nos estén viendo, esperamos que esta entrevista les resulte nutritiva, cuanto menos, para poder imitar, aunque se haga a pequeña escala, algún tipo de actividad como la que estoy realizando. Somos vecinos, quiere decir que lo tenemos fácil. Yo os invito a visitar. La mejor forma de aprender y no quedarse solamente con la conversación es ver. Y yo, desde luego, estaría encantado en que algunos interesados por el patrimonio pudieran aparecer por Albarracín y encantado en atenderles. Y más eso, siendo vecinos, estamos obligados. Pues Antonio, muchas gracias, ahora sí que sí, y esperamos verte pronto. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.